Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por tomar esta iniciativa, por estar acá presentes, porque la verdad que es un tema que nos apasiona y queremos estar con nuevas herramientas, capacitados, actualizados. Y bueno, desde la red de profesionales cristianos Zona Oeste, Zona Sur y la red docente Alumbra, le damos a todos la bienvenida. Mi nombre es Verónica Stein, soy una de las organizadoras de la red de profesionales cristianos en Zona Oeste. Y la red de profesionales, les cuento un poco la trayectoria y el recorrido. Eh, Comenzamos a nuclearnos en el año 2018 con la intención de conectar a profesionales de todas las disciplinas para poder colaborar unos con otros en distintas áreas, para dar respuestas a distintas problemáticas sociales y familiares que nos atraviesan a todos como sociedad. También conecta y reúne a comedores, organizaciones sociales, asociaciones civiles y fundaciones nacidas en distintas congregaciones. Es un servicio que colabora también con la pastoral, ofreciendo herramientas necesarias. Y para nosotros hoy desde nuestra red es una alegría poder compartir con ustedes esta serie de charlas, de capacitaciones, de entrevistas con temas de actualidad. Hoy nos convoca un tema súper interesante, muy importante, que tiene que ver con la ideología de género, cómo esta ideología ha estado atravesando nuestra sociedad, la familia y cómo ha afectado a niños y adolescentes. La verdad que este término para mí fue novedoso por los años 2018 aproximadamente, 2019, cuando comenzaron los fuertes debates sobre la ley del aborto. Nunca antes había escuchado, pero sabemos que esta ideología es muy anterior a estos años que estábamos en Argentina vivenciándolos de primera mano. Así que es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Y durante la charla les comparto que vamos a poder estar escribiendo en el chat todo tipo de preguntas, todo lo que Claudia va a estar compartiendo con nosotros, todas las dudas que surjan. Esto va a ir a un chat privado, con lo cual nos va a llegar a los administradores para poder leerlas al final. Y también esta charla ya está siendo grabada, así que van a poder adquirir esta grabación y la vamos a enviar a los mails de la inscripción. Así que con ustedes les paso la palabra a Paula Pared de la red de profesionales Zona Sur, donde va a tener a cargo la presentación de Claudia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente quería felicitarlos a todos ustedes por tomarse este tiempo para capacitarse, para poder interiorizarse en este tema. Sé que como eh, docentes, la mayoría, profesionales, padres, madres, muchos están ahí y muchos tienen conocimiento de lo que es la ideología, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Para eso invitamos a una experta en este tema. Yo tuve el privilegio de poder conocerla hace unos años atrás a través de sus artículos. Claudia es escritora, periodista perdón, del diario Infobae, y empecé a leer sus artículos en el 2018 con el tema del debate aborto sí, aborto no. Y bueno, a partir de ahí comencé a seguirla en cada vez que, en realidad empecé a leer el diario por los artículos de ella, buscando sus artículos, pero bueno, es un privilegio poder tenerla hoy en este momento. Y los invito, ya que sabemos que va a ser una charla muy enriquecedora, a poder tomar nota de todo esto. Es una capacitación, así que tengan a mano lápiz, lapicera, papel para tomar nota, porque les puedo asegurar que es muy útil toda la información que vamos a aprender hoy. Y de mi lado, de manera personal, como mamá, primeramente, de tres hijos que están en edad escolar, también como docente, como preventora de abuso sexual infantil y trabajando con mi esposo a nivel pastoral, creo que este es un tema que necesitamos no solo conocer y tener la información, sino también enseñarlo. Yo siempre digo que de nada sirve tener información si no la podemos compartir.
Y este es nuestro desafío en el día de hoy, no solo aprender, conocer y obtener información, sino difundirla. Esta charla, como dijo Verónica, va a quedar grabada y la próxima semana se la vamos a estar compartiendo por mail a todos los que están inscriptos, a todos los que han pasado el dato de mail, se las vamos a estar compartiendo para que ustedes a su vez puedan compartirla, que se sientan en libertad de poder compartir toda esta información y ese es el objetivo, que cuanto más personas conozcan este tema, más vamos a hacer en contra de todo esto, ¿no? Así que bueno, yo quería presentar, y para mí es un privilegio poder presentarla a Claudia Peiró y bueno, que ella pueda en esta noche poder compartir todo lo que ella pudo estar indagando sobre esto y les puedo asegurar que lo que sabemos es poco y hoy vamos a abrir los ojos en cuanto a este tema. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por aceptar. Gracias por este tema. ¿Querías presentarte No, o quería querías? sobre todo, no, lo que quería es aclarar que un poco lo que yo voy a explicar hoy em, está, digamos, sistematizado por otras personas. Es decir, a mí lo que me sucede constantemente es que yo reacciono frente a un tema, más que nada por una cuestión de sentido común o también por la forma en que fui criada, los valores que tengo y demás. Y hay cosas que digamos que no encajan. Entonces reacciono y empiezo a buscar. Y después encuentro personas que son, tienen más capacidad que yo o tienen más expertise específica en estos temas, como ser psicólogos, psicoanalistas, en fin, médicos, que han analizado el tema y eso a mí me sirve de fuente. Entonces, hoy, por ejemplo, voy a comentar, acaba de salir un libro de Francia que se llama, que explica cómo la medicina está bajo control de la ideología de género, en referencia, ¿no?, a la transición de género, de dos psicoanalistas que escribieron también, ya escribieron un par de libros y tienen un portal donde tienen un observatorio de este tema, ¿no? Y constantemente produce material y no sé, es muy interesante. Está en francés, supongo que también la mayor parte de los materiales están también en inglés. Después les voy a decir cómo se llama el. Después está los libros de Ponsiglione sobre la ESI, que sistematiza un poco por qué la ESI que están dando es vamos a decir, una trampa, ¿no? No es educación sexual lo que se está enseñando hoy en los colegios. Y después también de entrevistas que he hecho, como por ejemplo a un abogado Badalasi, que es el que explica qué leyes protegen a los padres en este tema, o Baigorria, que es psicólogo que explica el por qué son inadecuados los contenidos de ese. En fin, hay un montón de fuentes que yo más o menos voy sistematizando, voy leyendo y voy conservando. Los argumentos en general, por eso digo, yo normalmente reacciono así instintivamente y después encuentro, digamos, fundamentos. Así que un poco lo que voy a comentar hoy es una ensalada de todas esas, eh, el pensamiento de todas esas personas o lo que me han aportado, ¿no? Bien, perfecto. Y para ponernos en contexto, ¿de qué estamos hablando cuando decimos ideología de género? ¿En qué momento comenzó y de qué se trata todo esto? Bueno, el punto momento exacto en que comenzó es difícil de decir y lo que sí, el otro día salió un libro que dice La revolución que ocurrió mientras dormías, porque de repente nos dimos cuenta, ¿no? Sobre todo creo que a partir de 2018, pero más que nada después de la pandemia, hasta qué punto esta ideología ha penetrado de una manera que se ha convertido, es decir, hay ciertos postulados de esta ideología de género que se han convertido como en verdades absolutas que la gente repite sin pensar, gente inteligente. Uno dice, ¿cómo puede ser que crean que el sexo se asigna al nacer? Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Es una frase que en sí misma cualquier persona normal debería reaccionar y darse cuenta que es absurda. Bueno, y sin embargo, se, lo repite gente, y yo el otro día estaba releyendo como unos textos de un pastor evangélico que fue fusilado en un campo de concentración nazi, ¿no? Que se llama Bonhoeffer, que lo habrán oído nombrar, y él mientras estuvo preso, porque estuvo varios años preso antes de ser fusilado,
se escribía con un amigo y trataba de entender cómo tanta gente había adherido al nazismo y tanta gente había aceptado argumentos, como por ejemplo la supremacía racial de los blancos, en fin, toda esa serie de postulados del nazismo, y él decía, yo los considero estúpidos, pero no es que no sean gente inteligente o formada, es una actitud moral. Es casi una actitud moral la de aceptar ese tipo de cosas, o es el deseo de no ir contra la corriente, ¿no? Bueno, yo creo que con la ideología de género pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay gente que no quiere ir contra la corriente, no quiere sostener la verdad, porque defender la verdad tiene un costo, ¿no? Y la ideología de género básicamente es la mentira, es una síntesis de mentira. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que los que promueven la ideología de género dicen que no existe la ideología de género. ¿Por qué dicen que no existe? O sea, ellos dicen que sus enemigos, digamos, hablan de ideología de género. Porque si no es una ideología, es la verdad. Entonces no se puede discutir. No sé si se comprende este concepto, es muy importante esto. Ellos niegan que sea una ideología cuando sí lo es, porque como decir, son postulados que van en contra de la realidad, en contra de la biología, en contra de la anatomía, etc. Fíjense ustedes que recientemente hemos llegado a un punto que eh, el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Salud, tuvo que salir a decir que hay dos sexos. Es decir, algo que es elemental, el tipo tuvo que salir a decirlo por un documento. O sea, hizo un protocolo para todos los servicios médicos del país diciendo, señores, hay dos sexos, masculino y femenino. Un hombre es un hombre biológico, la mujer es la hembra humana adulta, el hombre es el macho humano adulto, etc. Bueno, una serie de definiciones. No sé si nos damos cuenta del nivel de locura que hemos llegado para que haya que decir por decreto, ¿no? Como si yo tuviera que sacar mañana un decreto que diga el pasto es verde y el agua inodora, ¿no? O sea, bueno, em, no solo eso, la Corte Suprema Británica salió a decir que mujer es la que es mujer biológica, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema del transgenerismo, donde cualquiera se declara mujer y no necesita ni siquiera hacer una transición de género, se declara mujer porque le da la gana, ¿no? Saca su documento y puede ocupar cupos laborales de mujeres, puede ir a la cárcel de mujeres, puede beneficiarse de lo que las leyes den en favor de la mujer, etc. Bueno, em, y finalmente, ¿cómo decir? A lo que yo voy es esto, ¿no? Que los gobiernos tengan que decretar, ¿no es cierto? Que el orden natural existe es algo grave. Hemos llegado a un punto, ¿por qué? Porque se ha difundido esta ideología a un punto que ya, ¿cómo decir? Es increíble, ¿no? Pero bueno. Em, en Europa, por ejemplo, hay un manifiesto de médicos, científicos y otros profesionales que dicen, nos oponemos firmemente a la afirmación según la cual hombres y mujeres no serían más que construcciones sociales o identidades percibidas. No elegimos el sexo y son solo dos. Nacemos mujeres o varones. El sexo es constatado al nacer e inscrito en el estado civil. Se puede cambiar la apariencia del cuerpo, pero nunca la inscripción cromosómica. Es urgente cambiar este discurso que usa un vocabulario artificial para imponerse a todos, cuando en realidad se basa en creencias y equipara verdades científicas con opiniones. Bueno, yo creo que un origen de esta ideología es el concepto de género. Es decir, a mí la primera alarma me sonó a fines en los años 90, cuando empecé a escuchar que género y sexo no eran lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen sexo es el biológico. La única diferencia, dice el feminismo extremo, entre un hombre y una mujer son los genitales. Después no hay ninguna diferencia, no hay ninguna. Es decir, yo puedo criar a una mujer como un varón, a un varón como una mujer. O sea, no hay inclinaciones, no hay tendencias. Bueno, se niega absolutamente todo. Todo lo que uno dice que es atribuible al sexo femenino es un invento, es una construcción de la sociedad, ¿no? Eso lo impuso el capitalismo. A veces hasta dicen que es una imposición del capitalismo, ¿no? Bueno, eh, de ese primer elemento que se plantea, que es, digamos, la igualdad absoluta entre hombre y mujer y que la única diferencia es, los genitales que porta cada uno, porque en esos términos lo dicen, se pasó, ¿no es cierto? Se fue a un grado más,
que es directamente a negar también el sexo, es decir, a plantear que una persona puede cambiar de sexo. Y eso sabemos que por más que se hagan operaciones, se estirpen los órganos, se hormonicen y se hagan cirugías que, digamos, como para fabricarse órganos que no tienen una función, que pueden tener un aspecto, ¿no es cierto?, de órganos sexuales, pero no función, eh, no van de todas formas van a seguir siendo biológicamente lo que fueron al nacer, ¿no? Es decir, eso no se puede cambiar. Pero de a poco, digamos, el feminismo se convirtió en el caballo de Troya del transgenerismo. Es decir, primero era la reivindicación de la igualdad entre el hombre y la mujer, y de eso pasamos a no existe el binarismo sexual. ¿No es cierto? Nacemos como una página en blanco y podemos hacer lo que querramos. Como si se fue metiendo este concepto de la identidad de género, el derecho a la identidad de género, que directamente una falsedad, no existe eso. Existe el sexo de nacimiento y después uno puede, esto no es, ni siquiera tiene que ver, porque hasta la homosexualidad es negada por el transgenerismo, porque ¿qué pasa? Ellos dicen, no, el sexo es fluido. Es decir, acá no estamos hablando de la orientación sexual. Una persona puede sentirse atraída por personas de su mismo sexo y eso no va a cambiar el sexo que tiene. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, va a seguir siendo un hombre, por más, se puede sentir atraído por otros hombres. Sucede, lo sabemos, pero eso no por eso deja de ser un hombre. Ahora, el transgenerismo lo que plantea es que ni siquiera esa división, o sea, entre varones y mujeres o entre heterosexuales y homosexuales, tampoco es válida, porque somos fluidos, o sea, podemos ir de un extremo al otro, pasearnos, ir y volver, en fin, como se nos antoje, según nuestra autopercepción, ¿sí? Un concepto de que hay una autopercepción. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Eh, el transgenerismo existió siempre, si siempre hubo travestis, siempre hubo personas que por alguna razón, por alguna disforia, algún trastorno, porque es un trastorno aunque ellos lo nieguen, siente que es de otro, o quiere tener, algunos quieren tener apariencia del otro sexo. Generalmente el travestismo eran varones que querían parecer mujeres. Bueno, eh, eso existió siempre. Ahora, una cosa es que exista eso y otra es que se plantee que todas las personas, ¿no?, pueden transicionar, porque un día se levantan y se les ocurre, ¿no? Se les ocurre que quieren ser de otro sexo y pasan a ser de otro sexo. Bueno, eso es lo que está, digamos, terminó generando la ideología de género. Es decir, directamente se niega el binarismo y el otro tema es que se relativiza la heterosexualidad, porque lo que está digamos, bajo ataque es la heterosexualidad. Entonces, por ejemplo, no sé si habrán escuchado que ellos hablan de heteronormatividad obligatoria, ¿no? Es decir, alguien un día se levantó y dijo, es obligatorio que a las mujeres les gusten los hombres y a los hombres las mujeres, ¿no? A ese nivel de absurdo llegan. Y en realidad, ¿cómo decir? Este planteo está refutado por la etnología, por la antropología, por la medicina, por la psicología. Sí, no es cierto, porque desde que existe el hombre sobre la Tierra, es decir, 200 miles de años, no sé cuánto, la organización de la sociedad se basó en la pareja mixta, hombre-mujer, y generalmente y casi siempre monógama. No quiere decir que no hubiera excepciones, siempre habrá habido esas excepciones, suponemos que puede haberlas habido, pero no era la norma, es decir, la heterosexualidad no es obligatoria, es lo natural, es lo que hace al ser humano y es lo que ha permitido que la raza humana se reproduzca, porque de otro modo no hubiera sucedido. Miren el absurdo al que llegan, por ejemplo, esto es anecdótico, ¿no? Pero el otro día en Twitter una chica me discutía, pone que habían descubierto, no sé en qué excavación, qué lugar así antiguo, habían encontrado, formular la teoría de que las mujeres de tribus de no sé dónde se desplazaban más que los hombres, porque habían encontrado, ¿no?, restos, por ejemplo, de mujeres alejadas de su lugar de origen, y entonces en la época primitiva ya la mujer iba al frente. Entonces yo les digo, no es eso, es muy simple. Encontrás restos de mujeres de una tribu en el otra porque se robaban las mujeres o se las intercambiaban las mujeres, pero no porque eso
haga que tengamos que releer toda. Bueno, quiero decir que están todo el tiempo metiendo, ¿no es cierto?, manipulando los datos para hacer aparecer cosas que no son. Bueno, em, la ideología de género afirma que cualquier persona puede autopercibirse distinta a su sexo asignado al nacer, autopercibirse del sexo opuesto, por ejemplo, o de ambos géneros o de ninguno, porque esa es la otra novedad, ¿no? Podemos no ser de ningún género, lo cual es simplemente una arbitrariedad. Eh, lo que es grave es que haya leyes que se basen en esa autopercepción. Pero eso, bueno, sí, después vamos a volver sobre eso cuando hablemos de las consecuencias de la ideología de género. A cualquiera que critique esto le van a decir discriminador, homófobo, bueno, ya les habrá pasado. La ideología de género niega la ciencia, la biología, la anatomía, pretende que la biología y la naturaleza están equivocadas. Dios está equivocado y un nacido hombre puede decir que es mujer y eso es lo más normal del mundo. También se le llama teoría queer, a la ideología de género. Si escuchan doctrina queer o lo queer, es lo mismo, ¿no? Es esta negación del binarismo sexual, de la heterosexualidad, etc. Bueno, lo de la descalificación de la heterosexualidad ya lo dije. Em, la biología y la genética contradicen esto porque demuestran que el diseño humano fundamental es básicamente heterosexual. Además, no es solamente, no estamos determinados solamente por los genitales, todos nuestros cromosomas son de un género o del otro. Bueno, em, bueno, el tema es el siguiente, del derecho a la no discriminación, que obviamente tienen las personas transexuales o travestis, son dos cosas distintas, pero obviamente tienen derecho a no ser discriminadas, pero hemos pasado a una postura, digamos, a un militantismo de género, ¿no? Donde nos quieren imponer a los demás una especie de nuevo orden antropológico y moral, ¿no? Em, bueno, el sexo ya lo dije. Algunos dicen que de antes de nacer nos asignan el sexo, ¿no? De acuerdo a nuestros genitales. Bueno, acá tienen, por ejemplo, en el Manual del Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que dice, desde antes de nacer a la persona se le asigna un sexo de acuerdo a sus genitales. Se considera que si tiene pene es un varón y si tiene vulva una mujer. O sea, lo dicen como si fuera un delirio, ¿no? No sé si se entiende. O sea, dicen esto como si fuera algo terrible. Bueno, después dice, a los cuerpos con pene se los cría en la masculinidad, se los cría en la masculinidad y a los cuerpos con vulva en la feminidad. O sea, todo esto es artificial, ¿no? Lo que ellos sostienen no es una. Ellos dicen, todo esto es una construcción. Ahora, lo que ellos dicen, no. Lo que ellos dicen no es una construcción, cuando en realidad es exactamente al revés, ¿no? Bueno, se busca, por eso es que ellos niegan que sea una ideología, ¿entienden? Porque ellos buscan naturalizar esto, ¿no? Entonces, si admiten que es una doctrina, que es una ideología, no, entonces no es natural, porque puede haber una doctrina y otra. Entonces, ¿cómo hacen para imponerlo a toda la ESI, a todos los contenidos de ESI? Todos los contenidos de ESI tienen que estar escritos desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque no es una ideología, esto es así, ¿no? Bueno, el, Em, bueno, esto ya lo dije. Hay un politólogo argentino que acuñó un término que me encanta, que es terraplanismo de género, porque ellos, cuando fue el debate del aborto, digamos, descalificar, ¿no es cierto?, a los que defendían la vida, decían que también, que esa misma gente eran terraplanistas, lo cual, o sea, mezclaban todo, ¿no? O sea, el que defendía la vida también creía que la Tierra era plana, ¿no? Bueno, y en realidad ellos lo que están haciendo es terraplanismo de género, porque negar el binarismo sexual, que es algo evidente, o sea, negar que la Tierra es redonda, que es una evidencia, ¿no? O negar que el Sol sale por el este, eh, que es algo evidente, es lo mismo que hacen ellos con el binarismo. Les digo esto porque son argumentos que sirven para el debate, ¿no? Eh, contenidos de ESI. Este es el segundo punto que íbamos a hablar. No sé si vos querés Y yo te estaba, preguntarme o sigo. no, yo te estaba escuchando y me estaba acordando, yo hace 17 años que no estoy ejerciendo la docencia, ahora me dedico a hacer docencia en casa con mis hijos, pero hace 20 años atrás, cuando armábamos los currículos
todo esto que vos estás comentando era impensado, o sea, nosotros enseñamos lo que es educación sexual a nivel inicial, pero le enseñamos de una base biológica. Era impensado todo esto que se está hablando. Incluso ahora hay muchos padres que creen que todo esto es una utopía, ¿no? Del adoctrinamiento de género, la ideología de género, que no se está dando en las escuelas, sino que es una cosa solamente y exclusivamente de adultos. Yo te pregunto, ¿cómo se está enseñando esto en las escuelas? ¿Cómo se está bajando toda esta línea? ¿Tenés ejemplos para darnos? Sí, en principio, ¿cómo decir? En principio ¿cómo decir? Se redactaron todos los contenidos de ESI sobre todo fue a partir del año 2018 que se empezó a meter la ideología de género. ¿Por qué? Porque cuando ellos pierden el debate del aborto, aquella vez la votación, se vuelcan a la ESI, rabiosamente. Incluso quisieron reformar la ley. Quisieron reformar la ley porque la ley de ESI, que es del año 2006, no dice género ni dice ideología de género. Tiene sus bemoles la ley, pero no dice en ningún momento que la orientación para enseñar la ESI sea la ideología de género. No nombra la palabra. Entonces, en el 18, ellos hicieron, y financiado por un organismo internacional, la Fundación Huésped, inició acá una campaña para modificar la ley. Bueno, no lo lograron. ¿Pero qué hicieron? Hicieron lo que se llama contrabando ideológico, porque aunque no lo lograron, en el Consejo Federal de Educación, ustedes saben que es un organismo donde se reúne el secretario, digamos, ahora es secretario de Educación Nacional, ante era ministro, con todos los ministros de las provincias, ¿no? Ellos la función de ese consejo no es generar contenidos pedagógicos, es coordinar otros aspectos de la educación. Y además, lo que ellos deciden ahí no es vinculante para todas las provincias, y las provincias tienen autonomía. ¿Pero qué hicieron? Sacaron una resolución de ese consejo donde dice, en la resolución dice, las jurisdicciones se comprometen a implementar la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles con los 5 ejes conceptuales de la ESI. Y en los 5 ejes meten el cuidado del cuerpo propio y ajeno, la valoración de la afectividad, la diversidad, ahí meten, ¿no? El ejercicio de derechos y la perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva? Es el eufemismo para decir ideología de género. Bueno, con esta resolución, ellos se ponen por encima de la ley. Y un organismo como el Consejo Federal de Educación no puede estar por encima de la ley, no puede dictar cosas que no estén, que, digamos, en el marco de la ley o de la Constitución o lo que sea, porque no tiene esa autoridad. Bueno, entonces, esto es lo que hicieron. Por eso digo que mientras nosotros dormíamos, ellos estaban haciendo, estaban de campaña. Ellos tenían un plan y lo fueron aplicando progresivamente. Bueno, eh, crearon incluso, es decir, a partir del 18 y sobre todo después de la pandemia, la ESI pasó a ser central en la educación. O sea, ¿desde cuándo el papel de la escuela, que esta es la otra cosa que hay que plantear, hay que preguntarle, ¿desde cuándo el papel de la escuela es enseñar educación sexual? O sea, y aparte dentro de educación sexual meten todo, es decir, los valores, el querer, o sea, es una bolsa enorme donde entra todo lo que corresponde en realidad a la familia, no a la escuela. Y mientras tanto, los contenidos esenciales de la escuela, que son matemática, lengua, geografía, historia, cada vez más adelgazados. Es decir, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el distrito más grande, por eso voy a usar ejemplo, creó una dirección de educación, una DESI, Dirección de Educación Sexual Integral, pero no hay una de lengua, no hay una de matemáticas, o sea, se dan cuenta, ¿no? Y ¿qué pasa? Eh, cuando uno crea un organismo y le da una estructura, ¿no? Y le da poder, funciones más, esa estructura necesita autojustificarse. Entonces producen materiales a rolete, distribuyen libros, todo, y además crearon la figura crearon una especie de figura ahora no me acuerdo bien cómo es los promotores de la ESI, algo así, bueno, y entonces van nombrando gente por todos lados, es decir, se va convirtiendo en una especie de telaraña enorme. Ya han hecho, por ejemplo, eh, en la provincia de Buenos Aires, no sé si no han hecho ya este año 1 o 2 capacitaciones, ¿no? Porque no solo adoctrinan a los chicos, sino que adoctrinan a los docentes, que no pueden negarse a dar ESI con esta perspectiva, en teoría no pueden negarse. Bueno, eh, ellos directamente en los documentos de ESI
hablan de heteronormatividad obligatoria, o sea, atacan la heterosexualidad. Dicen que el objetivo es desafiar la existencia de identidades sexuales monolíticas e inamovibles. Estos son los documentos que mandan para los directores, los maestros, ¿no? Se propone una perspectiva que abra la mirada y desafíe los binarismos, ¿no? Porque el binarismo es una antigüedad. Un movimiento más inclusivo que no, escuchen, que no insista en una matriz varón-mujer y homosexual-heterosexual, lo que les decía yo antes, ¿no? O sea, ni los gays se salvan con esto, ¿eh? Bueno, eh, bueno, todo es así, ser varón o mujer no tiene que ver con la biología, no tiene que ver con el aparato genital, etcétera. Bueno, esto es la teoría que le bajan a los maestros. Esto después se traslada, ¿no es cierto?, a los chicos a través de los libros que tienen, ¿no? Que ahora vamos a ver eso. Em, bueno, la educación sexual no puede ser, esto es para los argumentos que tomamos nosotros, no puede ser equivalente a la perspectiva de género, porque la perspectiva de género es una, como digo, una ideología, ¿no? En los contenidos de ESI van a encontrar muy poco sobre reproducción, gestación, nacimiento, dibujo de mujeres embarazadas, por ejemplo, le va a costar encontrar. Un varón capaz que sí, pero mujeres difícil. Bueno, em, después hay otra cosa que es, siempre se dijo, y es un principio, ¿no?, que yo creo que ningún psicólogo lo niega, que los contenidos de educación sexual deben ser acordes a la edad y al interés del chico. Es decir, hay que esperar que el niño pregunte, no ir y decirle, mira, te voy a explicar, porque si al chico no le interesa, o no va a prestar atención o se va a traumatizar, porque hay cosas que, no sé, el chico pregunta aquello que necesita saber y hay que contestarle lo que necesita saber, punto, no más. Bueno, inclusive dentro de la casa, ¿no? Esto lo dicen todos los expertos, ¿no? Si el chico pregunta por dónde sale el bebé, se le explica por dónde sale el bebé, pero no hace falta explicarle por dónde entra, hasta que lo pregunte, ¿no? Perdón que lo diga así burdamente, pero bueno. Yo cuando les decía que la ESI abarca todo, la ESI, miren lo que dice acá, por ejemplo, en un documento de esta dirección que crearon. La ESI incluye tanto el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo como la valoración de las emociones, los sentimientos en las relaciones interpersonales, fomenta valores, actitudes, el amor, la solidaridad, o sea, todo está en la... Ahora, esto es gracioso porque esta es la misma gente que si uno dice vamos a dar religión a la escuela, les agarra un ataque, ¿eh? Le agarra un ataque, se brotan. Pero esto qué es eso? O sea, ellos pueden bajar es un culto laico esto prácticamente, porque son una secta, francamente. Bueno, o sea, todo esto que se aprende en la casa o que se aprende en la escuela, pero como resultado, porque es verdad que uno en la escuela aprende valores, pero aprende valores como consecuencia de ir a la escuela, aprender lo que es la disciplina, aprender a llevarse bien con los compañeros, aprender, no porque se lo den en una clase, es absurdo esto que le bajen. Bueno, todo es excusa para meter, bueno, los otros contenidos de ESI, si uno seguía por los libros que reparten, yo me tomé el trabajo de mirar los 21 libros que reparte, que llegan a las escuelas ahora y siguen llegando, que reparte Silioni en la provincia de Buenos Aires, los miré, todos son contenido de historias homosexuales, transición de género de niños, el cuerpo, te puedes hacer el cuerpo que querés, te vas poniendo los órganos que te guste, te puedes combinar así, así. Todo está teñido de transgenerismo, todo. Los contenidos buscan la normalización, naturalización y hasta el incentivo de la homosexualidad. Porque una cosa es que uno diga, bueno, existe, no vamos a meter, ya se acabó, pasaron los tiempos que se los metía presos. No, acá, que curiosamente, uno de los países donde hasta más avanzado estuvo condenada como delito la homosexualidad fue Inglaterra. Digo, porque después siempre dicen que la Argentina es un país atrasado, en fin. Bueno, eh, una cosa es tolerar, una cosa es convivir, una cosa es no perseguir y otra cosa es fomentar. Directamente se fomenta, ¿no? Por ejemplo, reescriben los cuentos, ¿no? Entonces, el príncipe, en vez de elegir a una princesa para casarse, se enamora del hermano de la princesa, ¿no? Esto que les digo no es broma, es así el cuento. Creo que una de las imágenes que hay, si se puede, la pueden poner, muestra eso, el rey con el rey. O sea, el rey se tiene que casar y en vez de elegir a una princesa, de 30 princesas, se elige al hermano de la princesa. Bueno,
Después, lo mismo con respecto a la transexualidad, ¿no? Directamente se habla de esto, se estigmatiza el amor romántico, ¿no? El amor de un hombre es posesivo, es decir, se estigmatiza al varón en general, ¿no? Se propagandiza el aborto porque ellos dicen, como es ley, le explicamos a los chicos la ley. Bueno, y se confunde científicamente, como por ejemplo decir que un hombre puede estar embarazado. Sexualización precoz es el otro objetivo, digamos, o la otra, digamos, imprudencia, ¿no? Y yo había escuchado, por ejemplo, en el libro de Ponziglioni, él dice que la ESI promueve la sexualización precoz, la masturbación y el sexo anal. Bueno, a mí esto último me pareció un poco exagerado, lo digo la verdad cuando lo leí, pero después veo en uno de en uno de los materiales didácticos que proponen a los chicos, era un juego donde, por ejemplo, las prendas una era que el chico tenía que decir a los 10, 9, 10 años, 5 formas de llamar a la vulva, ¿no? 5 formas de llamar al pene y 5 formas de llamar a la cola. O sea, la cola, el pene, la vulva son todos órganos sexuales. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces ahí entendí un poco lo que quería decir Ponziglione, porque es la verdad. Bueno, em, se cuestiona la idea de virilidad o de feminidad. Por eso que, es más, yo he leído a propósito de Malvinas que el concepto de heroísmo es un concepto machista. O sea, hablar de héroes es machismo, tenemos que deconstruir. Y yo digo, ¿por qué? O sea, que las mujeres no podemos ser heroínas, las mujeres hemos sido heroínas 1000 veces en la historia. ¿Cuál es el problema? O sea, heroísmo no es una categoría con género, ¿no? O sea, es algo, llega a un nivel de absurdo que, bueno, bueno, esto funciona. Eh, no, no, no. A partir del 2006 se dictaba generalmente en el secundario, como debería ser, la primaria yo creo que no debe secundario, y eran 2 o 3 charlas al año, que es lo que debería ser, punto. Y además se llamaba a un especialista a dar la charla. Porque ahora todos los docentes tienen que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Hay docentes que yo imagino son reticentes o prudentes, ¿no? Y hay otro que les encanta. Entonces se ponen a hablar. Ya hubo lío en varias escuelas, porque de repente el maestro de música se puso a contarles las cosas de la vida, como se hacía antes, a los chicos, y sin que nadie se lo pregunte. Entonces hubo chicos que volvían a la casa, además sucede, ¿no es cierto?, que por más que tengan la misma edad, a veces hay chicos que están más avanzados, más enterados, más avivados, como se decía antes, y otros que están todavía bien, ¿no?, en el mundo fantasía de niños. Entonces, realmente hubo casos de chicos que volvieron traumatizados a la casa. O sea, mal, porque escuchan cosas para las que no están preparados. Es el mismo efecto que les hace ver pornografía infantil, que es otro drama, ¿no? Yo no sé, pobre los padres que tienen hijos hoy porque tienen que estar, ¿no? Es un peligro total, porque es muy fácil hoy acceder a la pornografía. Y eso les da una imagen, digamos, de la sexualidad adulta que los debe asustar, imagino yo. Y es parte de lo que explica el fenómeno del transgenerismo también en adolescentes, que ahora voy a volver sobre eso. Pero bueno. Pero digo, o sea, esa prudencia que debería haber, no la hay, o sea, no la hay. Y ahora vamos a ver cuáles son los argumentos para que no la haya, porque también ellos tienen justificación para todo. Em, bueno, yo no sé si se acuerdan que esta anécdota la cuento porque veo que los chicos hasta son más razonables que los adultos a veces. No sé si se acuerdan que una vez en el Chaco el gobernador se hizo el democrático y convocó a todos los estudiantes para que le digan las cosas y hablaban de los problemas de la escuela. Y el temario incluía estas problemáticas, ¿no? Del transgenerismo y los chicos trans y los baños. Entonces un chico se levantó y le dijo, yo puedo hablarles, gobernador, porque le quiero decir, necesitamos un baño para adolescentes trans. Me dijo, realmente, o sea, miren lo que les estaban haciendo discutir, ¿no? Bueno, y dice, ¿eso es lo que necesitamos realmente? Dice, ¿y por qué no pensar en lo precario de nuestro sistema educativo? Bah, eh, se dan cuenta, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, esto me lleva, perdón, al tema. ¿Cómo decir? Pues yo decía esto de que
ellos sacan las barreras de la edad, ¿no? Prácticamente, eliminan las barreras de la edad y además eliminan la autoridad del padre. Voy a pasar de padre y madre. Voy a pasar a hablar de esto del adultocentrismo. No sé si vos querés decir algo, Paula, si no sigo. Y yo te escuchaba y estaba pensando, ¿no? Que antes lo que es la ESI se daba como, como un contenido en sí. Ahora es transversal a todas las materias. Incluso se tiene que enseñar en inglés. Lo veo por lo que aprendían mis hijos, que venían de la escuela geografía, educación física, música. Todo estaba plagado de adoctrinamiento. No solo de ideología de género, sino de ideología política, ¿no? Pero es increíble porque, por ejemplo, en lo que es la gesta de la Semana de Mayo, lo veían en dos Sí, clases y en sí. social nada más. Pero lo que es ESI lo ven todo un mes entero, como, y en todas las materias, y además todo el año. Pero está el mes de la ESI, que es todo el mes, y todos los profesores lo tienen que ver, dejando de lado por ahí su materia, los contenidos importantes o fuertes de su materia para poder instalar esto. Y es tremendo lo que estoy comentando. Es increíble. Em, yo no sé si, yo veo que, es decir, cuando yo le digo que hay un plan acá, han ido, han ido bajando línea y modificando ciertas leyes. Por ejemplo, el Código Civil, cuando se reformó, sacó la palabra patria potestad y la reemplazó por responsabilidad parental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos supuestamente es nada más que un cambio de nombre, pero no, porque responsabilidad parental quiere decir que el padre es responsable ante quién, ¿ah? Ante el Estado que le dice lo que tiene que hacer con el hijo, con el hijo o la hija. Es decir, no es lo mismo hablar de patria potestad que hablar de responsabilidad parental. Es una sutileza, pero mete, ¿no es cierto? Va metiendo, va sapeando la autoridad de la familia. Y con el tema de la ESI es alevoso, porque ellos... Nada, ¿Mm? cambio de términos mucho. No, parece que no es nada, es solamente cambiar dos palabras, pero cambiar el vocabulario y cambiar el lenguaje es mucho. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esto ya lo dije, lo de la eliminación de la patria potestad, pero eso se combina con, ahora se habla, se inventó esta palabra, adultocentrismo, que obviamente es una palabra negativa, es como decir que el adulto es un egoísta, que no tiene en cuenta la voluntad, el deseo del niño, ¿no? Que tiene que ser ley. De chico, una cosa es que uno diga, bueno, el niño tiene que ser escuchado, sí, sin duda. Ahora no quiere decir que tiene que ser obedecido, ni que haya que hacerle caso en todo, porque justamente ellos hablan, cuando ustedes escuchen que digan nuevo paradigma, desconfíen, porque cuando dicen nuevo paradigma, porque el paradigma ¿qué es? Es como la ley, el marco dentro del cual todos tenemos que pensar. Ellos dicen, el nuevo paradigma es que el niño es un sujeto de derecho. Yo, por un lado, no sé cuál es la novedad, porque, digamos, yo, desde que fui niña hace mucho, me crié en un ambiente donde todo el tiempo se decía que los chicos éramos privilegiados, nuestros padres hacían todo por nosotros, entonces no era, no sé, no éramos niños explotados ni maltratados, pero ellos como que son también, en ese sentido, es como que son fundadores de todo, ¿no? Entonces, con el argumento ese, el niño sujeto de derecho, empiezan a darle derechos que no puede ejercer, que no está en condiciones de ejercer, porque no tiene la madurez, o sea, se niega que el chico es una persona en formación, que no puede ser, que no puede, no se le puede dar independencia total y que no puede tomar decisiones por sí mismo, referido a cosas importantes, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, decidir extirparse los senos, como piensan que puede decidir una chica de 15 o 16 años. La ley actual que tenemos lo autorizaba. Ahora esa ley fue reformada por un decreto presidencial y se prohibieron, ¿no es cierto?, los bloqueadores, la hormonización y las cirugías en menores. Lo que no se prohibió todavía es la transición social. Es decir, chico puede ir y cambiarse el documento, con los padres, pero puede hacerlo. Bueno, pero hasta ahora teníamos una ley que permitía que adolescentes, púberes, ¿eh? Se hagan tratamientos. Ellos supuestamente decían que no son invasivos, son recontrainvasivos.
Que se frene el desarrollo sexual de un chico cuando tiene 9, 10 años, que empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Se le, se le bloquea, yo no sé si, no sé, a veces pienso que es lo que yo decía hoy de Bonhoeffer, ¿cómo puede ser que gente inteligente, piense que eso puede ser benéfico para un niño? Es decir, es algo que uno dice, bueno, cuesta debatirlo porque parece irracional, ¿no? Bueno, eh, se postula entonces la autonomía del niño, se habla de autonomía del niño, para ir hacia su autodeterminación, que es la última etapa de esta liberación, esto es de los textos de las francesas, del niño de toda relación de jerarquía, de autoridad, dándole la carga de autoeducarse, como si la autodeterminación fuese innata y no debiera construirse. Claro, sí, sí, el chico de a poco va construyendo su autodeterminación, de muy de a poco. Eh, bueno, hay una parte que es culpa también de los padres, porque se ha difundido mucho esta idea, ¿no? De que al chico no hay que prohibirle nada, que si le prohibís le estás violando su integridad, ¿eh? Si lo frustrás, si le decís no, lo estás frustrando, le vas a dejar un trauma, en fin, no digo que todos los padres sean así, ¿no? Pero se ha difundido mucho esa, es decir, como una especie de reacción a cierto quizás autoritarismo de décadas pasadas, entonces ahora pasamos a el permisivismo total. Entonces hay una parte que es culpa de los padres, que se le dé esta libertad a los chicos, pero ahora hay una, directamente es una bajada de línea, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen en estos documentos que sacan los de la dirección de ESI, por ejemplo, dicen, la ESI se inscribe en un marco jurídico novedoso en la Argentina, con la aprobación de otras leyes, como la Ley de Protección Integral de Derechos de Niña, Niño, ¿no? Formuladas para garantizar derechos que superen, al menos en el aspecto formal, la mirada tutelar y adultocéntrica. O sea, la ESI, ¿no? Está enmarcada dentro de esta ley de protección integral que busca proteger al chico de los padres, ¿no? Y hay todo, fíjense que hay todo un discurso contra la familia, porque ¿qué dicen? ¿Ellos qué dicen? El argumento de Silión y todos los defensores de la ESI. La ESI previene abusos. Desde que se enseña ESI, los chicos van a la escuela y cuentan que son abusados. ¿Dónde? En la casa, porque la maldad está en la casa. Entonces dicen, la mayor parte de los abusos se cometen en la casa. No sé, yo recordaba un montón de casos de escándalos de abuso en la escuela. O sea, ¿desde cuándo? Sabemos que los pedófilos son atraídos por los lugares donde hay niños. Entonces suele suceder en los clubes, en las iglesias, en las escuelas. ¿Desde cuándo? No digo que no suceda, obviamente que hay abuso en el seno de la familia, pero ellos están instalando, presten atención y van a ver, están constantemente instalando este discurso, que el chico, gracias a la ESI, libera su palabra y cuenta cómo es abusado en la casa. Y dentro de eso, el otro día, por ejemplo, estaban reflotando un viejo informe que decía, por ejemplo, era una barbaridad, decía, por ejemplo, que 1 de cada 2 niños son abusados en la casa. Entonces, cuando explican qué significa eso, no, abusado va desde que le gritan, el papá le gritó, o le dijo tonto, o le dijo alguna cosa que a veces seguramente los padres no pueden evitar decirles. Bueno, o sea, se hace una amalgama, ¿no? Es como cuando dicen todas las mujeres fueron víctimas de agresión sexual, y meten ahí todo, ¿no? El piropo que no te gustó porque era muy grosero, hasta la violación. Pero resulta que la violación bueno, esto es lo mismo. Meten en la misma bolsa, bueno, un montón de cosas que no. Bueno, entonces, hay, ¿cómo decir? Si le meten en la cabeza al chico que ser abusado es que un adulto te grite, van a terminar los chicos denunciando a los padres por cualquier cosa. Porque ¿qué padre no le gritó alguna vez a su hijo? Y capaz que tenía razón, porque a lo mejor en algún momento hay que gritarle, ¿no? Es decir, no se entiende, es ridículo. Bueno, a mí me pasó una vez estando en casa de mi hermana, me dice un segundo que cuida a mi sobrina, y estaba el electricista, y el tipo había pedido cortar la luz, no sé qué, entonces le apagaron la tele. Y ella, ¿qué hace? Va y quiso enchufar sola la tele. Y yo pegué un salto así, ¡pop! Y la corrí. Bueno, hoy me dirían que eso es abuso, porque la saqué así a lo bestia, pero fue un reflejo porque en ese momento no podía hacer otra cosa. Iba a meter los dedos en el enchufe. Bueno, esto es lo mismo. Le están bajando una línea a los chicos que van a terminar denunciando a los padres por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa.
Bien, estamos Eh, viendo en este ¿Sí? tiempo, y lo digo con mucha preocupación, un aumento exponencial. ¿Cómo? Sí, ¿se me escucha? Puedes hablar un poquito más fuerte. Bien, estamos viendo en este tiempo un Sí, aumento exponencial de casos de chicos, adolescentes más que nada, que se autoperciben de otro sexo, mayoritariamente chicas. sí. Lo digo con conocimiento de causa en la escuela de donde van mis hijos. De un año a otro, muchas chicas al siguiente año vienen cambiado el nombre, cambiado el aspecto, autopercibiéndose varón. Y no estoy hablando de una, estoy hablando de muchos casos. En cada aula estoy hablando de 2 o 3 casos. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Y qué tiene que ver todo este adoctrinamiento? ¿Es pura y exclusivamente que se aprende en la escuela todo esto o viene de otros lados también, de otros ámbitos? No viene solo de la escuela, pero la escuela está ayudando un montón. Sí. Viene esencialmente de las redes, de las redes, pero tiene que ver con la escuela, porque es decir, eh, yo la primera vez que escuché la expresión epidemia transgénero, epidemia transgénero, fue eh, por la historiadora y psicoanalista francesa Elisabeth Roudinesco, que lo dijo en la televisión en Francia. Dijo, estamos viviendo una epidemia trans... Bueno, no la metieron presa porque es una mujer muy prestigiosa en Francia. Entonces, pero la investigó la autoridad audiovisual, porque decir que hay una epidemia transgénero es, no se puede decir, no se puede decir la verdad, ¿no? Bueno, eh, cuando yo escuché eso dije, oh, me iluminó, porque como digo, si es lo que yo estoy notando eso, porque estoy notando que hay gente que aparece de golpe, bueno, entonces eh, yo diría que eh, lo que se ha constatado, digamos, acá no, porque acá no hay estadística, esto nadie se preocupa de buscar las estadísticas, ¿no? Si los tipos, los servicios de salud que hacen cirugías trans en menores y demás, no llevan registro de las cosas, no se puede acceder a la información, no hay una centralización de la información, ni un seguimiento de los casos a posteriori, que es lo que habría que hacer, ¿no? Bueno, para ver qué pasa con esos adolescentes. Eh, pero, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos se disparó de una manera, pero, por ejemplo, se multiplicó, no sé, 1000% creció, o sea, pasaron de haber, supónganse, 3, 4 casos por año, a haber 1000, 2000, 3000, que eso es muchísimo. Bueno, esto está, para mí, condicionado esencialmente por la ideología de género, por el feminismo rabioso, porque, ¿qué pasa? Porque además el hecho de que la mayoría sean mujeres, por ejemplo acá la agrupación Manada, que reúne a los padres de estas chicas, ¿no? Por lo menos a una parte, ellos van llevando la estadística y le da un 70% o más, son mujeres, ¿no? Más, diría casi el 90% les da a ellos, en los casos que ellos registran, ¿no? Que ellos no solo tienen gente de acá, sino que la red se extendió casi a toda América Latina, ¿no? Tienen gente en Chile, bueno, se les han ido sumando familias de todos lados. Esa disparidad es lo que da la pauta de que no es algo normal, es decir, no es la natural. Por eso dicen, no, ahora hay más porque ahora pueden hablar. No es verdad. Hay más porque se fomenta. Es decir, acá no creció digamos, ¿cómo decir? Lo que creció fue la oferta de transgenerismo. Creció, por un lado, porque se presenta como que transicionar es un juego de niños, es más, hasta es lindo. Ay, tenés un hijo trans, qué lindo. Van a la televisión, hacen entrevistas como si fuera que les llegó un ángel. No sé si lo notaron eso, pero es impresionante. O sea, presentan. El otro día vi un videíto, no sé bien de dónde es, pero era de acá, ¿no? Quiero decir, pero no sé bien de qué lugar, de un chico down, un adolescente down, contando su transición de género, con la mamá al lado, que conmovida, que por poco lloraba. O sea, una cosa que increíble. Bueno, eh, este tema está motorizado esencialmente por la ideología de género. La ley, una de las consecuencias, como yo decía hoy, son las leyes que tenemos, porque nuestros legisladores legislan en base a esta ideología, o sea, en base a la mentira. Eso se entiende, a la negación. O sea, se legalizó el aborto negando la vida, ¿no? Se legaliza, se saca la ley trans negando el binarismo sexual, negando la biología. Es decir, yo no digo que no sé si un adulto, después de hacer un tratamiento, después de ser evaluado, después de un tiempo de prudencia,
llega a la conclusión de que no hay nada que lo vaya a hacer más feliz que transicionar, que transicione, pero promoverlo en los menores es escandaloso, es realmente un escándalo. Bueno, algún día, como este libro último que leí, que como les decía, habla de cómo la ideología de género infiltró también a la medicina, estas autoras recordaban que en una época se aceptaba la lobotomía, es decir, se creía, ¿no es cierto?, que sacarle un pedazo, cortarle la conexión del lóbulo frontal con el resto del cerebro curaba las psicosis, ¿no? Curaba ciertas psicosis. Bueno, estragos hicieron con eso. Dejaron una de las víctimas de esas lobotomías es la hermana menor de Kennedy, fue presidente de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Bueno, a él lo asesinaron, pobre, pero a la hermana menor de Kennedy le hicieron una lobotomía y la dejaron planta. Bueno, completamente discapacitada. Y sin embargo, ¿saben? Hasta los años 80 se practicó la lobotomía. Entonces, no es la primera vez que la medicina, digamos, hace cosas que en vez de curar, dañan, porque esto es, ellos señalan que esto es violatorio, digamos, del juramento de Hipócrates, que lo primero que dice el juramento hipocrático, o la base, digamos, es no dañar. El médico tiene que tratar de curar, bueno, no puede curar, pero no dañar, no causar daño con su... Bueno, y también el otro caso que ellas ponen es las histéricas del siglo, entre fines del siglo XIX, no, sí, fines del siglo XVIII y el XIX, a las mujeres con histeria, es decir, con un grado así de cierta locura, les, les practicaban ablación del clítoris o les extirpaban todos los órganos sexuales para calmarlas. Bueno, ¿qué diferencia hay con lo que hacen acá ahora? Pregunto, o sea, ahora a chicas que tienen ¿cómo decir? Una inconformidad con su cuerpo. ¿Qué adolescente, y sobre todo mujer, pregunto, pero qué adolescente no se siente mal con su cuerpo cuando empieza a desarrollarse? Levanten la mano, no sé, yo no fui excepción en eso. Todas, o sea, hay una incomodidad y a las chicas, por ejemplo, cuando empiezan a crecerle los senos, muchas se esconden porque les da vergüenza, porque por ahí van a la escuela y las demás chicas no, y entonces les hacen comentarios los varones o las propias otras chicas. Bueno, todo ese clima que, por ejemplo, antes por ahí lo canalizaban en la anorexia o en otras trastornos, ahora van por el lado de, soy un varón atrapado en un cuerpo de mujer. Y ser varón es mejor, porque fíjense que las mujeres, es una maldición ser mujer según el feminismo actual, ¿no es cierto? Porque si sos mujer tenés riesgo, los varones te agreden, todos los varones son violadores en potencia, todos, entonces es un riesgo, entonces tenés la menstruación, que es un drama, ¿viste? Necesitas un subsidio del Estado para poderlo administrar, en fin, se presenta, ¿no es cierto?, una idea de la condición femenina, se las expone anticipadamente vía la pornografía o vía las clases de ESI a imágenes, digamos, de la sexualidad adulta que las traumatizan, ¿no? Imagina toda esa combinación. Y la mayor parte de estas chicas, además de que la mayoría son chicas, la mayoría tienen otros trastornos. Es decir, tienen otros problemas psicológicos que explican que vayan para ese lado, porque eso es como que les ofrecen una solución. Se sienten mal, y, ay, hacete trans. Y no solo ¿cómo decir? No solo sería una solución futura, sino que se sienten bien porque alguien les presta atención. Porque además, como la ley obliga a la escuela a aceptar lo que se llama la transición social, es decir, que si la chica va y dice, ahora soy Juan, le tiene que decir, Juan, Juan, bueno, y todo el mundo le palmea la espalda y pasa a ser objeto de atención, que por ahí no era antes, ¿no? Aplaudida. Yo me he enterado, por ejemplo, porque después igual voy a volver a hablar de eso, cómo operan estos lobbies. La madre de Luana, que fue el caso, ¿cómo decir? El leading case, porque siempre hay un caso, ¿no?, que hay que usar para, para conmover, de este nene que tenía a los 2 años dijo que era nena. Bueno, la madre de él, que este chico ahora debe tener, esta chica o chico, no sé, debe tener 15 o 16 años ahora. Ella hizo, bueno, vivió de ese caso, ¿no? Películas, libros, bueno, y me contaron que, por ejemplo, cuando aparece una chica trans en la provincia, en una escuela, llaman a esta señora, Gabriela Mancilla se llama, la llaman y hacen una fiesta. Y ella viene y cuenta lo lindo que es tener una hija trans.
Ahora, ¿qué pasa? Me entero ella, el otro día en una entrevista que dio en Clarín, el otro día, cuando Luana cumplió 12 años, ella la entrevistan en Clarín. Y ahí ella dice eh, que no se va a hormonizar, que no va a usar bloqueadores, porque los endocrinólogos le explicaron los riesgos. Entonces yo digo, esta señora que hizo toda esa campaña para mostrar lo lindo que es tener un hijo que se declara del sexo contrario, ahora debería hacer otra campaña para avisarle a los demás padres, a los que entusiasmó y le dijo, está todo bien, es bárbaro, no te puede pasar nada mejor en la vida, y explicarles que hay riesgos. Y yo me encantaría saber quiénes son los endocrinólogos que le dijeron eso, porque no entiendo cómo no ha habido hasta ahora un pronunciamiento de endocrinólogos. Y de pediatras no hablemos porque en realidad hubo un pronunciamiento al contrario. Ahora después voy a volver sobre eso. Pero es muy entendible que haya una epidemia trans porque se la está promoviendo. ¿El riesgo cuál es? Porque la mayor parte de esas chicas, si son contenidas por sus padres, si no se les lleva si no se sigue la corriente, si en vez de llevarla, porque ese es el otro riesgo, que van a parar a terapeutas que son afirmativos, como se dice. Es decir, que lo único que hacen psicólogos, que lo único que hacen es decirle, afirmarla en su delirio, afirmarla en ese delirio de que es varón atrapado en un cuerpo de mujer. Eso es una terapia afirmativa. Bueno, en vez de eso, hay que lo que promueven, digamos, todas las asociaciones que están tratando de frenar esta locura, es una terapia exploratoria, a ver qué le pasa, qué es lo que le pasa a esa chica, porque lo más probable es que le esté pasando otra cosa. Bueno, hay infinidad de casos, infinidad de testimonios de chicas que tuvieron así 2, 3 años, algunas llegaron hasta cambiarse el documento y después dieron marcha atrás. La mayor parte de las disforias adolescentes, ¿no? La mayor parte, cuando llegan a la edad adulta, eh, se reconcilian con su identidad, con su sexo biológico. Hay veces incluso que son chicas que por ahí sienten atracción por otras chicas y entonces para disimular eso, dicen, no, soy un varón en un cuerpo de mujer. Hasta eso pasa. Es decir, digo esto porque es la experiencia clínica que han hecho estas autoras francesas que dicen, incluso eso pasa. Bueno, eh, esta epidemia trans es un escándalo, es un verdadero escándalo y es un escándalo que cuando el gobierno sacó el DNU, ¿no? Prohibiendo la hormonización, el bloqueo, etcétera, de menores, eh, ¿cómo se llama? La Sociedad Argentina de Pediatría sacó un comunicado criticando, criticando la decisión del gobierno. Yo cuando lo leí digo, no, no puede ser esto, que los pediatras, ¿se entiende lo que digo? ¿No? Los pediatras que se supone que deberían cuidar la infancia, proteger al niño, no sé, tener doble. No, ellos son los que promueven, los que criticaron en el comunicado, critican el informe CAS. Brevemente digo, el informe CAS es un informe que se hizo en Inglaterra sobre la base de 4 años de estudio del sistema público, de cómo se estaba atendiendo ¿cómo se llama? a los menores trans, sobre la base de qué se aplicaban los bloqueadores, es decir, qué estudios respaldaban la teoría de que el bloqueador de pubertad es reversible, ¿no? Si son remedios que se toman, después cuando uno lo deja de tomar, ¡pum!, se desarrolla, ese es el argumento que tienen. Todo eso, y concluyeron, las conclusiones del informe CAS, son que todas estas terapias son experimentales todavía. O sea, no se sabe todavía todas las consecuencias que puede tener, se conocen algunos efectos que pueden tener los bloqueadores y la hormonización cruzada, se conocen algunos efectos. Entonces, a partir de ese informe, Inglaterra prohibió totalmente los tratamientos de esos en menores, lo mismo que se hizo acá. La Sociedad Argentina de Pediatría critica ese informe, dice que el informe es flojo, no sé en base a qué lo dicen. Acá ese informe, no sé si vieron que cada vez que viene algo, digamos, en el sentido contrario a todo este delirio, ¿qué hacen? Miran para otro lado, nadie se entera, no salen los diarios, nadie, acá del informe CAS no se publicó nada prácticamente nada. Eh, no se publicó, por ejemplo, bueno, ni hablar el comunicado que sacó como decía hoy, la autoridad sanitaria de Estados Unidos diciendo hay solo dos sexos, tampoco. No sé, yo me entero porque estoy pendiente de esas cosas, pero nada,
nada, miran para otro lado, o sea, hacen como que no escucharon. Bueno, yo lo que pensaba es que ¿cuántos pediatras hay en la Sociedad Argentina de Pediatría? Creo que son como 20.000 los socios. Es obvio que ese comunicado lo sacó la comisión directiva. Yo no creo que los 20.000 socios no los pueden haber consultado. Seguro que no, porque sacaron al toque ese comunicado. Entonces yo creo, no sé, que todos los que conozcan pediatra deberían ir y meterle la ficha, decirle, che, vos sabés que en tu nombre ¿m? Dijeron esto, porque me parece grave. Pasó creo que fue en Inglaterra, que también la Sociedad de Pediatría sacó un comunicado así, y entonces saltaron un montón de pediatras y sacaron una carta diciendo, no, en nuestro nombre no, nosotros no. Bueno, yo creo que debe haber muchos pediatras que no aceptarían esto. Bueno, pasa que, como digo, trabajan en el secreto, ¿no? Y bueno, em, Bien, Claudia, ya sí, más o menos estamos sobre la hora de cierre, pero antes de sí, hacerte la última pregunta, sí, eh, quería comentar un caso muy conocido, cercano mío, y a modo de afirmar lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque todos sí. niegan, de que desde el gobierno niegan que no están incentivando lo que es la transición en niños y Ujú, en adolescentes. Lo hacen muy encubierto. Pero bueno, un caso cercano mío, un hombre con una enfermedad de base que tuvo hace un tiempo atrás, necesita aplicarse todos los meses una dosis de testosterona, ¿no? Inyectable. Yo te lo había comentado, Claudia, en privado. sí, Y, y en los últimos meses está yendo al hospital público, y no le estaban negando esta dosis, esta inyección, y bueno, ujú, se la tiene que comprar de manera privada. La última vez que fue, preguntó, pero ¿por qué no le están aplicando? ¿Por qué no le quieren dar la dosis de testosterona que para él es vital? O sea, es de no, vida o muerte, necesita sí, aplicárselo. Le dijeron que no, porque esas dosis gratuitas están reservadas para las chicas que están claro, transicionando a varones, sí. ¿no? Y que necesitan todas esas dosis para aplicársela a las chicas. Ya, o sea, los hombres no se la dan más, solamente a las, o sea, Sí, no tienen un uso médico. O sea, el uso médico se cancela y se usa al revés, se usa para dañar. Lo mismo pasaba con los bloqueadores. Los bloqueadores de pubertad no estaban, como dice, cubiertos por las obras sociales hasta que apareció porque el bloqueador de pubertad, hay que aclarar, se usa para niños que tienen pubertad precoz. Es decir, hay casos de chicos que a los 5 o 6, o chicas que a los 5 o 6 empiezan a desarrollar, entonces ahí sí se usa, pero o sea, surgió con una finalidad de resolver un problema, ¿no? Entonces, cuando tenía una finalidad médica, lo tenía que pagar la familia. Ahora, como se usa para este delirio de cambiar de sexo, ahora está totalmente a cargo de la obra social o la prepaga. Porque encima de eso, ¿no? Todo el tratamiento está pagado por la obra social o la prepaga. Hay un punto más que sí, no sé, sí, que quiero decir que me parece importante. Yo reconozco que hasta ahora, en general, porque mucha gente se habla de si es pedofilia, esto es pedofilia. Bueno, a mí no me gustaba asociar así tan automáticamente el tema con la pedofilia, pero la pedofilia es ¿cómo decir? Una acusación grave, ¿no? Es algo fuerte. Ahora, ¿qué pasa cuando el otro día estaba leyendo, ¿no? Justamente en este libro, que el psicólogo clínico Eric Lunis dice que la ideología del pedófilo se basa en varias negaciones. O sea, el pedófilo niega la edad del chico. O sea, en su cabeza, para él el niño no es niño, ¿no? Es más, hasta, no sé si han visto en películas y todo, que se sienten que el chico está enamorado de ellos, o sea, al fin, establecen como un vínculo como si fuera un adulto, ¿no? Entonces, ignoran la inmadurez del niño, el pedófilo. Ignora la diferencia generacional y a veces se comporta con el chico como un niño más, o sea, como un compinchito, se pone a la altura del chico. Bueno, esto mismo es lo que hace la ESI, y no solo lo hace acá, digamos, sino que las preconizaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de la UNESCO, yo les sugiero que las busquen, están en Internet. Lo que la OMS y la UNESCO sugieren para la ESI, les puedo decir que es un escándalo. Y a propósito de esto, quiero decir lo siguiente. La ONU
¿no? Tiene dos organismos que tienen poder de decisión y representan algo, digamos, que son el Consejo de Seguridad, donde están los que cortan el bacalao en el mundo, es decir, las 5 o 6 grandes potencias se ponen de acuerdo, y después está la Asamblea, donde van un representante por cada país y cada tanto votan algo. Todos los demás organismos de la ONU, o sea, UNESCO, UNICEF, OMS, OIT, todos son, ¿cómo decir?, cuevas de burócratas muy bien pagos que están, ¿cómo decir?, sometidas a lobbies internacionales, ya sea farmacéuticos, de todo tipo, paragubernamentales, o sea, están totalmente copados por esos lobbies. Entonces, cuando ustedes le digan, no, porque la UNESCO dice, me importa tres pepinos lo que diga la UNESCO, porque lo que dice la UNESCO no es la representación, ni es democrático, ni nada, no, basta. Basta. Yo digo, la UNESCO trabaja contra la educación, se lo digo así. Hace un tiempo, una amiga mía que era directora de una escuela, hace varios años ya, ¿no? Ahora ya está extendido. Me dijo, no, porque nosotros en mi escuela estamos con un programa de UNESCO para frenar la repitencia. Ah, le digo, qué bien. Me dice, no, ¿sabes en qué consiste el programa? Que no podemos hacer repetir a nadie. Entonces, porque si repite alguien, no viene el subsidio, no viene la plata. Entonces me dice, no es que, al revés, me dice, es un problema, porque yo en segundo grado tengo 4 o 5 chicos que no deberían estar en segundo grado. Entonces me veo obligada a bajar el nivel. En eso trabaja la UNESCO, sí, la UNESCO, dígame. Bueno, UNICEF, otro desastre. O sea, trabajan contra la infancia. Bueno, las preconizaciones de la ONU, por ejemplo, la ESI. La OMS dice que la ESI tiene que empezar antes de los 4 años. O sea, de que el chico nace, ya el Estado se tiene que meter y decirle a los padres cómo tienen que educar. Bueno, y por ejemplo, una de las preconizaciones, les recomiendo que las miren todas, pero una dice, por ejemplo, al niño de 0 a 4 años hay que informarlo, a un niño de 0 a 4, sobre el placer y la satisfacción ligadas a tocar su cuerpo, la masturbación infantil precoz y sobre el derecho a explorar sus identidades sexuales. O sea, se dan cuenta que, bueno, de 4 a 6, esto de la OMS, sí, de la OMS, de 4 a 6, informarlos de las sensaciones ligadas a la sexualidad, proximidad, placer, excitación, como formando parte de la gama de sensaciones humanas. Y hay que avisarle, el derecho a negarse si la experiencia no es placentera. Un chico de 5 años tiene que... O sea, ¿y si la es placentera? ¿Qué hacemos? O sea, bueno, yo leí esto, no lo podía creer. Lo leí en el libro de la francesa, lo fui a buscar porque dije, no puede ser verdad. Bueno, está colgado en las páginas, lo van a encontrar. Aparte lo ponen en todos los idiomas, pues está para todo el mundo. A los adolescentes de 12 a 15 hay que hablarle cómo gozar de la sexualidad de forma adecuada. Aparte, esto es otra cosa terrible de la ESI hoy, es la invasión a la intimidad. O sea, ¿desde cuándo uno va a la escuela a aprender sexualidad? No, es decir, pasan de enseñar ESI, que sería lo básico que habría que enseñar, que es la biología, cómo se hacen los bebés, cómo se evita que se hagan. No hay mucho más. Bueno, no, el chico tiene que ser sexólogo. Prácticamente tiene que aprender la experiencia en la escuela. Es algo increíble. Y además les hacen, en muchos de estos juegos o propuestas didácticas, les hacen preguntas que son invasivas, invasivas, que no tienen derecho. Por ejemplo, el programa ENIA, que también era prevención de no sé qué, ese verso, iban a las escuelas y entrevistaban a las chicas, por ejemplo, chicas de 15 años, decían, ¿cómo fue qué sentiste la primera vez? Primero, no sé por qué tienen que suponer que a los 15, pero bueno, pero es una cosa increíble lo que han llegado a hacer. Bueno, em, creo que lo que por ahí sería importante es la parte de qué hacer o qué se puede hacer frente a este tsunami, ¿m? Al militantismo de género, porque es un activismo. Miren, el otro día en Francia procesaron, perdón que hable siempre de Francia, pero yo miro mucho la prensa de allá, procesaron a un ginecólogo por no atender a una mujer trans. Entonces yo digo, un trans que va al ginecólogo, ¿a qué va? Si no tiene ningún órgano que el ginecólogo no tiene nada que ver. ¿Por qué va el ginecólogo? Para provocar. Va para que el tipo le diga no y entonces ella puede
ir a denunciarlo a la justicia. Entonces, quiero decir, hay un activismo trans activo, está todo el tiempo, no digo que todo, ojo, hay trans que no están en esa posición, y yo siempre también recomiendo leer a Debbie Hayton, que es una trans inglesa, que tiene unos 50 años más o menos, y ella dice muchas cosas interesantes. Dice, bueno, yo siempre, sé que siempre voy a seguir siendo un hombre biológico, yo tengo un trastorno que hace que yo desee tener aspecto de mujer y decidí que lo tenía que hacer, pero yo no soy una mujer, no estoy a favor de la transición en niños y yo quiero que se siga considerando lo que me pasa como un trastorno, para que se siga investigando, porque a mí me gustaría saber por qué yo soy como soy, porque bueno, no lo pude remediar con la terapia, años de terapia, y tú hice esto, pero yo no considero que esto sea normal, digamos, yo quisiera saber por qué me pasa esto. Entonces, bueno, todo lo que dice, le digo, escribe todas las semanas en el Telegraph, y yo ahora me fijé su opinión sobre este fallo de la Corte Suprema Británica, y ella estaba a favor. O sea, ella defiende el deporte femenino, que no se metan los trans en el deporte femenino, o sea, todo bien. O sea, quiero decir que no todos los trans están, pero hay un lobby trans, hay un activismo que está dedicado a promover esto, ¿no? Eh, lo primero, yo creo, es informar e informarse, lo que decía, creo que Paula, ¿no? Al principio, o no sé si la otra persona que habló, que es difundir la información que hay, sobre todo los datos, porque acá por ahí no hay tanto, pero en el resto de los países hay muchos datos. Hay muchos datos, por ejemplo, el crecimiento exponencial del transgenerismo adolescente, todo ese tipo de cosas. Hay datos, hay fundamentación, hay, bueno, difundir el informe CAS. Difundir el informe CAS, que es un informe serio hecho por pediatras, es una comisión independiente que lo hizo 4 años, se dedicaron a analizar, a revisar todo, en fin. Eh, en el 20, recordar, hay datos importantes, por ejemplo, recordar que en el 2020 Finlandia empezó a limitar los tratamientos en menores, y son justamente los países que fueron pioneros, o sea, los primeros que empezaron con esto ahora están dando marcha atrás. Suecia, Gran Bretaña, que directamente prohibió y después en Estados Unidos son aproximadamente la mitad de los estados, ¿no?, que prohíben esto, ¿no? Todavía hay algunos que lo hacen, pero bueno, la mayoría lo prohíben. Eh, mm, bueno. Después hay que hablar con los médicos. Hay que decir a los médicos, ¿usted está de acuerdo con...? O sea, hay que empezar a meterles, no sé, yo cada vez que me encuentro con alguno, a ver, no me va bien, siempre, porque algunos me lo terminan defendiendo este desastre. Pero yo trato, o sea, les pregunto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una sociedad de pediatría diga esto? Es escandaloso. Bueno, em, entonces, hay que hacer el mismo activismo que hacen ellos, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Em, Después hay que, bueno, con el tema de la escuela, o sea, hay un montón, esencialmente Elías Badalasi es el que desarrolló más este tema de las leyes que amparan el derecho de los padres a opinar de la educación de los hijos, el derecho a que le avisen cuando le van a dar ESI, eh, porque ellos dicen que la ley los ampara, que la ley los autoriza a hacer esto, que es la ley, y la ley dice que tienen que dar este conocimiento científicamente validado, lo cual hay que decir, primero, no están dando conocimiento científicamente validado, y segundo, todas las leyes, la ley de educación general, digamos, la ESI, las convenciones de derechos de los niños, todas enumeran, mencionan a la familia como primer agente educador, el derecho de la familia a opinar, el derecho de la comunidad educativa, es decir, padres, maestros, etcétera. Bueno, además la ley defiende el derecho de las escuelas privadas, es decir, de cada escuela a aplicar la ley según su ideario. Eso es lo que ellos también querían voltear, por eso querían reformar la ley, para sacar ese artículo, ¿no? Porque son estalinistas, todo el mundo tiene que pensar igual. Y bueno, después hay una serie de cosas, los padres pueden enviar cartas, pueden pedir una reunión con las autoridades, comunicárseles personalmente, ¿no?, sus objeciones y enviar. Yo sé que no es fácil porque uno al ir a hablar a la escuela, en cierta forma, bueno, pone a su hijo en la mira, en fin, no es fácil, pero hay que tratar de haciéndolo. Ahora se armó una red de padres, se armó una red de padres, contra la ideología de género en la ESI, no sé si algunos de ustedes están ahí, pero no importa, ¿no? Se pueden armar otras, que esencialmente lo que hicieron fue una campaña de cartas a comienzo del año, advirtiendo lo que no querían que se haga con sus hijos.
si la cosa se pone, si da, se puede mandar carta documento. Y si hay contenido realmente, si uno considera realmente porque es abuso infantil lo que están haciendo. Sí, no digo que lo hagan siempre, porque creo que muchos directivos y muchos maestros filtran estas cosas, pero pueden estar incurriendo en abuso infantil mostrándole a los chicos imágenes que no son apropiadas para ellos, como si le mostraran, no sé, pornografía, ¿eh? Uno los denunciaría. Bueno, hay cosas que ya pasan de castaño oscuro, entonces evaluar si se puede hacer una denuncia. Y bueno, como decía, si conocen profesionales de la salud, pediatras, endocrinólogos, sobre todo psicólogos, psiquiatras, que tengan una visión crítica, hay que alentarlos a que se expresen públicamente. Habría que tratar incluso de que hagan una carta, como se hizo en Europa, se hizo un manifiesto, ¿no? De todos estos profesionales, explicando por qué rechazaban este tipo de cosas, ¿no? Em, y la otra es contactar, esto es de mi profesión, contactar a los periodistas que afirman o difundan estas falsedades. No, por supuesto, a los más recalcitrantes, pero hay algunos que lo hacen por ignorancia. Algunos lo hacen, qué sé yo, porque es la moda, van con la corriente, ni piensan mucho. Pero yo conozco, como si las madres de manada contactan muchas veces a los periodistas, los llaman, le dicen, no, ¿por qué dijiste esto? Bueno, en fin, de a poco se puede ir logrando que empiecen a aceptar otro punto de vista, otro punto de vista. Y después, bueno, como les decía, hay estas francesas del libro que estuve comentando, tienen un observatorio que se llama de la Sirenita, y ellas son clínicas, ellas atienden, chicos, o sea, no son teóricas nada más, ellas tienen un montón de experiencia en esto, y en ese sitio hay mucha información, hacen un newsletter que mandan con todas las noticias que salieron del tema, incluso no solo en Francia, sino en todos lados, y bueno, publican mucha información, es interesante para tener. Y después está el grupo Amanda en España, que es el equivalente de Manada en España, ¿no? Que también ellos tienen información, asesoran, etcétera. Y después yo creo que hay que tener lista, sería una recomendación, no, una lista porque si un día, por ejemplo, porque también hay que apelar a las autoridades, entonces si un día un intendente o un gobernador te llama, o un diputado lo llama y te dice, bueno, ¿y qué es lo que quieren entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, hay que tener una lista de sugerencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la disforia de género sea evaluada por equipos psiquiátricos antes de tomar cualquier tipo de decisión, por lo menos un tiempo, el tiempo de espera, pedir que si el malestar, bueno, dura en la juventud, el chico llega adulto, bueno, ahí sí se verá si es necesario hacer una transición, pero prohibir los bloqueadores, la hormonización cruzada y la cirugía en menores, eso prohibir por completo. Prohibir también la transición social, porque la transición social lo afirma el chico en su delirio. Es como decirle, sí, tenés razón, en tu delirio de creer que sos un varón en el cuerpo de mujer. Eh, ¿No? Y bueno, después, eliminar la transición social, ya lo dije. En la escuela tiene que ser neutra. La escuela no puede avalar la transición de un chico. La escuela no debería mantenerse al margen. Y no decir niños trans, sino niños en cuestionamiento de género. Bueno, prohibir que ingresen a la escuela intervenciones, asociaciones que vienen a hablarles, por ejemplo, no sé si vieron que se puso de moda que vayan las queens, los travestis, no sé, colegios donde el día del orgullo gay van todas estas asociaciones a hablarle a los chicos como lo más normal del mundo. Bueno, eso es una intromisión de la escuela que no tiene por qué ser aceptada. Y revisar todos los contenidos de los manuales y bueno, y después, además, habría que pedir al gobierno que de una vez por todas elimine el DNU que autoriza sacar un documento no binario, que es como confirmar la locura de una persona, perdón que lo diga así, ¿no? Porque no existe la no binariedad. Y vos le das un documento, lo confirmas en eso, además de que generás desigualdades, porque toda la normativa argentina está basada ¿cómo decir? En el binarismo. Entonces, esa persona, ¿qué va a hacer cuando se jubile, no sé, cuando vaya a votar? ¿Qué es? Cuando hagan las listas, es delirante. Bueno, y ese decreto, eso es un decreto, o sea que perfectamente el gobierno lo podría derogar. Bueno, Bien, perfecto. Toda la información. no sé si me Bueno, fue muy están desordenado. escuchando, yo les conté que iba a ser bastante sustancioso y
mucha información reveladora. Yo a Claudia la he escuchado en otras disertaciones, pero cada vez que la escucho aprendo muchas cosas nuevas. En cuanto a preguntas, no hay preguntas. Las preguntas que se hicieron por el chat privado fueron contestadas a medida que vos ibas disertando, Ah, ya fueron contestadas. Después hay comentarios afirmando ujú. lo que vos estás diciendo. Sí, acá último. Dice, como docente, ¿me puedo negar a dar ESI? Bueno, ahí hay un tema, sí, habría que hablar con un abogado. Yo creo que sí. Ahora, es una lucha, porque ¿cómo decir? Hay que arriesgarse, hay que plantear una objeción de conciencia, que yo creo que la Constitución lo avala la ley de ESI, el artículo quinto de la ley de ESI, cuando habla del ideario institucional, abarca a toda la comunidad educativa. Y eso abarca a los docentes, y no se puede obligar a una persona. Yo veo dos cosas ahí. Primero, un tema de estatuto profesional. Es decir, si yo soy profesor de historia, no veo por qué me tienen que pedir que yo dicte ESI. Eso es algo que tiene que ver con yo creo que hay que ver si el estatuto, no sé, en algún lado debe haber algo que diga, porque no puede ser. Es decir, es como si yo soy carpintero y me dicen, no, pero ahora vas a conectar la electricidad en esta casa, qué sé yo. O sea, ¿por qué tengo que dar ESI? Si eso no es mi expertise. Eso por un lado. Y segundo, encima la tengo que dar y con una perspectiva ideológica que no es la mía. Entonces, yo creo que se puede. Ahora, obviamente depende de la institución. Hay un montón yo entiendo que no es fácil, porque si están todos, ¿cómo decir? Están todos de acuerdo en eso y nadie más lo objeta, es bastante difícil. Yo arrancaría por el lado profesional. O yo diría, no, a mí no me corresponde, yo me formé para enseñar psicología, para enseñar castellano, no sé. No veo por qué tengo que dar ese. Eso es para un médico, un psicólogo, un sexólogo, no sé, pero ¿por qué yo lo tengo que dar? Eso es una arbitrariedad, está bien, lo dice la ley, pero de ahí a la aplicación, creo que la persona por ahí a consultar es Elías Badalasi, que es un abogado, lo pueden buscar por internet, que es el que más se ha fijado en este tipo de cosas, ¿no? Y en De- ese caso, Elías Badalasi aconsejaba hacer cartas de objeción de conciencia, tanto para médicos como para docentes también. Creo que él también mandaba en Otra su... cosa que yo haría es ir a molestar a los sindicatos, porque yo sé que no van a lograr nada porque los sindicatos, pero no existe que los sindicatos docentes no digan nada que no sea cada tanto algo de los sueldos. Es más, entré a la página de CETERA y había cosas de perspectiva de género. O sea, pero no existe eso. El sindicato tendría que defender a que el maestro y el docente que fue contratado para una tarea, formado para una tarea, no tiene por qué hacer otra. Eso me parece que es elemental. Y aunque no se logre nada, hay que ir a molestarlos, eso es lo que quiero decir. Hay que escribirles, mandarle una carta al delegado, no sé. Y aunque no sean afiliados, qué sé yo, qué tiene que ver, pero que se aviven alguien los está mirando, alguien está pensando en lo que ellos están haciendo y algún día, porque esta locura no creo que dure eternamente, estas cosas se van a ser vistas como es vista hoy la lobotomía, es decir, o sea, se van a ver como cosas dañinas, porque se va a confirmar este daño que están haciendo. Perfecto. Muy bien, vamos cerrando ya. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Fue muy clara. Espero que hayan podido tomar nota y si se les escapó alguna cosita por anotar, vamos a estar pasando esta misma charla por mail a todos. Está siendo grabada. Y bueno, y para hacer un cierre le voy a pedir, bueno, despido a Claudia y te doy muchas gracias. Y ahora invito a Eduardo Greco, que es el coordinador de la red de docentes cristianos, la red docente Alumbra, para que haga un cierre. Bueno. Ahí te desmuteamos, Eduardo. Ahí estoy. Sí, sí. Bueno, la verdad que me anoté algunas cosas para no olvidarme, aunque no voy a tomar mucho tiempo, porque valoro que con qué profundidad práctica en las definiciones nos lo expresó Claudia
Y recién escuchaba inquietudes como de algunos docentes, ¿no? Y escuchaba hablar de Elías Badalasi, que también nos estuvo formando y asesorando, y verdad lo que decía, ¿no? Y bueno, mi nombre es Eduardo Greco, soy pastor evangélico y también fundador y presido de la red de docentes cristianos Alumbra. Agradezco a todos los presentes, a todas las personas que se han podido sumar hoy. Algunos son conocidos, otros representan también algunas agrupaciones o organizaciones. Pero bueno, la verdad que si hay algo que tomo es cuando inició la charla Claudia, dijo que el sentido común la animaba a meterse en todos estos temas, ¿no? Y muchos aquí también, y entiendo que ella también, por lo que la escuché en otras charlas, también la creencia, nuestra creencia que es base, nuestra creencia en Dios que nos hizo hombres y mujeres. Por eso dijo multiplicad y fructificados, dijo, ¿no? ¿Cómo puede ser si no fuésemos binarios? Así que, y también escuché que ella dijo, como historiadora, le discutían acerca de historia. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es la ideología, ¿no? Pero bueno, quería agradecer enormemente a Claudia. Mi esposa leía sus notas y me decía, fíjate si podés comunicarte, ¿no? Yo tardé un tiempo en conocerla y fue nada más ni nada menos que en una charla que ella dio cuando se abrieron las puertas del Senado, allí donde se toman las decisiones que estamos escuchando ahora y que lamentablemente eh, avalan estas cosas, las leyes, ¿no? Así que... eh, milagrosamente ella no ha sido, no sé que me corrija si no ha sido censurada como muchos. Y si le ha pasado, bueno, gracias a Dios que tenemos una voz como ella en los medios, porque entendemos que los medios también son parte de la educación. Esto lo digo como como educador, como docente de escuela pública. La red Alumbra de docentes cristianos entiende que la educación no solamente es en las escuelas, sino también o fundamentalmente en la casa, como recién decíamos, en el hogar, y también en las iglesias, donde están las escuelas bíblicas, donde también aprenden los padres muchas veces y son ayudados a ser padres. Así que somos misioneros en el espacio educativo y como también dijo Claudia, la verdad a veces es cuestionada, perseguida y buscada callar. Así que como misioneros nosotros también necesitamos el favor de Dios y agruparnos. Es por eso también que están estas redes, la de profesionales, porque solitos a veces nos pasan por arriba. Así que es una gran cosa que si hay docentes aquí que se quieran sumar a alguna de nuestras redes, a Alumbra, a profesionales, aquí está representado zona sur, zona oeste. No me quiero olvidar de nombrar alguna de los puntos que anoté, ¿no? Nosotros estamos hace 2 años con nombre como Alumbra, pero hace unos 8 años que estamos convocándonos y aunando experiencia en todo el país yendo a lugares donde es necesario revertir esta situación, ¿no? Así que brindamos también charlas, herramientas. Lo que escuchamos hoy es muy profundo, pero es tan amplio y hay tanto más por informarnos, por aprender, por expresar, que justamente los invitamos a que puedan ser parte de nuestras redes. Y también comunicarnos, ayudarnos. Vamos a dar charlas en forma presencial, muchas veces cuando es requerido. Así que no me quiero olvidar, ¿no? Somos peligrosos en esos lugares educativos, somos, por decir la verdad. Bueno, pero lo bueno es que contamos muchos digo, porque no sé si todas las personas que están acá son creyentes, pero sí creemos en esta realidad, ¿no? En el sentido común. Así que les agradezco la posibilidad de comunicarnos, de estar atentos unos a otros. También hay otras redes que se han sumado de prevención de abuso. Con Paula también hemos estudiado, hemos hecho una diplomatura en educación sexual integral a nivel universitario, de nuestros valores. Animo a aquellos que están en docencia. Recién hablaban de objeción de conciencia. Eso existe, sí, es verdad, nos tenemos que
que informar acerca de eso. Pero creo que lo mejor que puede pasar es no objetar, sino aprender a cómo llevar a los lugares de educación nuestros valores, ya que está abierta la puerta de la semana, del día de la ESI, hasta tanto esa ley no exista más. Entonces, llegar con nuestros valores a puerta cerrada del aula, y muchas veces escuchamos chicos que llegan con una problemática muy grande y que podemos llevarle una mirada diferente, una mirada de amor, una mirada de fe y quizás no lleguen a pasar por esto tan feo, ¿no? De la hormonización, de meter la pata, ¿no? De hacer cosas que después le van a traer graves consecuencias. Así que bueno, muchas gracias. No sé si, Paula, qué decís, pero antes que nos retiremos, me parece bien si podemos hacer una foto, así tenemos para un recuerdo de este momento. Vi que, Presidente, me ganaste de mano. Quédense eh, todos. sí, así que si tenés compu, lo importante es que no se movieron, estuvieron todos escuchando todo el tiempo. Recién veo que 2 o 3 personas recién se fueron, pero con qué riqueza nos expresó y con qué naturalidad Claudia. Así que la pueden seguir también a través de Infobae o no sé cómo ella quiere. Nosotros Perfecto. estamos en como Alumna de Educación. Muchas Bien. gracias. Quédense un segundito, que acá el técnico, de paso agradezco al técnico, mi hijo, Sí. por toda la asistencia técnica, va a hacer captura, así que sonrían, yo sé que están cansados después de una larga jornada, pero hacemos clic. Y bueno, muchas gracias a todos por estar, Dios les bendiga y nos siga usando en esta labor de ir en contra de la corriente, pero sabemos que es necesario, importante y está bueno, porque para eso estamos, ¿no? Para alumbrar en medio de la oscuridad. Así que sigamos adelante. Les animo. Gracias, Verónica. Vero Stein, a ver, ¿la puedes desbloquear? Muchas gracias. Ahí Vero te desmutea. Si haces el cierre también te puedes despedir. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Saludo. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Dios No te hay por bendiga. qué. No, gracias a ustedes. Chao, Gracias. buenas noches. Muchas gracias por participar. Saludos a todos. Chao, chao. Muy bien. Chao. Vamos cerrando. Adiós. Adiós.